Ante las mareas de todos los días, llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. Todas nuestras naciones tienen fechas particulares en los calendarios que marcan festividades patrias, hechos nacionales, cosas que se toman, como decimos, como días feriados en nuestro continente. Pero hay fechas que compartimos todos y que las observamos todos en nuestras distintas actividades. Y una de ellas, una bien importante, es la fecha del 12 de octubre, que no solamente en Latinoamérica, sino que en España y bueno, en otras partes del mundo se celebra como el Día del Descubrimiento de América, el encuentro de dos mundos, Cristóbal Colón, todo ese tipo de cosas están estos días mirando en la perspectiva de lo que es el análisis, el recuerdo, la mirada histórica, Salvador. Sí, yo te haría una pregunta. Estabas diciendo de que se celebra en todas partes. Bueno. Yo me preguntaría si se celebra de buena gana o de mala gana. Claro. ¿Cuál es la mirada del indígena, por ejemplo, del habitante nativo de Hispanoamérica, y cuál es la mirada del conquistador en claro. España, por ejemplo? Y la otra, la otra cosa que te preguntaría es, ¿qué es? ¿El Día del Descubrimiento de América o del encuentro de dos culturas? es también otra cuestión que depende del cristal y la posición que uno tenga, ¿no? Sí, yo creo que, bueno, nosotros hemos heredado la soberbia del invasor, por así decirlo, ¿no? Y así quedó marcada. Y así quedó marcada. En el calendario está como Día de la Raza en muchos países, en otros como Columbus Day, como lo tienen los americanos, el Día de Colón, ¿no? Es interesante las diversas formas en que este día impacta dentro de ciertas culturas. Durante mucho tiempo, los países se mantuvieron indiferentes, yo diría, este día. Era un feriado, lo celebraban, no lo celebraban, lo tenían allí feriado y punto. Pero cuando en 1992 se cumplieron los 500 años, ahí empezó a emerger todo el problema de qué significa realmente esto, ¿no es cierto? Porque descubrimiento, cuando uno habla de descubrimiento quiere decir que el centro del mundo estaba en Europa y ellos venían a descubrir a los nativos de esta tierra, ¿no? Descubren una nueva tierra y descubren una nueva civilización, pero siempre desde la óptica europea. Sí. El asunto es que desde América hay que pensar que nos descubrieron. Sí. Ahora, ¿nos descubrieron por qué? ¿Porque estábamos ocultos? No estábamos ocultos. Entonces, yo prefiero hablar de que fue un encuentro de dos culturas. Pero, no obstante, hasta el término encuentro de dos culturas es un término bastante injusto. Yo creo que es la acción invasiva de una cultura sobre otra, ¿no es cierto? Hay que recordar algunos episodios de la gesta americana, y yo creo que en esos episodios uno puede tener mucha raigambre para hablar de todo esto. América tenía una cantidad de culturas desarrolladas. La cultura inca, por ejemplo. Hablemos de las más conocidas, ¿no? La cultura inca, la cultura maya, la cultura azteca. Eran culturas muy desarrolladas. Los que tenemos que recorrer América Latina y visitamos algunos de estos países, yo no dejo nunca de tratar de acercarme a los museos antropológicos o a los lugares donde hay vestigios de esa cultura. No solamente de la cultura inca, también de otras culturas. Recuerdo, por ejemplo, en el norte del Perú, en la ciudad de Trujillo, en las afueras de la ciudad de Trujillo, están las ruinas de Chanchán, la ciudad de barro. Yo tuve oportunidad de visitarla y quedé asombrado de muchas de las cosas que se ven allí y del desarrollo de esa cultura, de la forma de construir con barro, pero la forma en que construían, los conocimientos de acústica que tenían, la forma en que sobrevivían y sabían acopiar elementos como para poder soportar incluso asedios, ¿no?
uno se queda asombrado porque en general la idea que hay en Europa es de que llegaron y se encontraron con unos indios a los que había que en alguna forma transformar en civilizados, en seres humanos, y estas son civilizaciones, grandes civilizaciones. No hablemos de la cultura inca, ¿no? Una cultura desarrollada, basta con pensar en el Machu Picchu, en el sistema de escritura de los que tenían ellos de los hilos, de los quipús, ¿no? Su calendario, pensar en la cultura nazca y todavía esas marcas que han dejado que nos siguen asombrando hasta el día de hoy. Es decir, todas esas culturas, pensar cómo socializaban el uso de la tierra los incas, ¿no es cierto? Todas esas culturas son asombrosas. Esas culturas son descubiertas, vamos a poner la palabra entre comillas, por alguien que viene de Europa y que viene con una tecnología distinta y desconocida. Varias cosas desconocidas. En primer lugar, aquí se desconocía el caballo, ¿no? Los conquistadores vienen con sus caballos. En muchos lugares, cuando los ven llegar a caballo, los nativos pensaban que estaban frente a monstruos que eran así, que formaban una sola cosa, el caballo y el jinete. Sí. Recién cuando alguno descabalgó, se dieron cuenta que era un hombre y un animal lo que venían allí, ¿no es cierto? Pero el asombro frente a algo que era absolutamente desconocido. Además, tenemos que pensar en la forma de vestir que tenía el conquistador y todo, que era asombrosa para el nativo del lugar. Pero yo creo que la otra cosa que definió el hecho de la conquista y la opresión de los pueblos nativos fue que venían con la pólvora, ¿no? Y con las armas de fuego. Por supuesto. Y que las pólvoras y las armas de fuego definieron todo esto. Y entonces transportaron acá toda su a veces decimos su cultura, y a veces hay que decir su incultura, ¿no? Hombres como Francisco Pizarro, por ejemplo, era un hombre que no tenía instrucción, era un analfabeto, ¿no es cierto? Había sido un cuidador de cerdos en España, pero lógicamente venían acá con el ímpetu de la conquista, digamos que a ganar dinero y posición social, ¿no es cierto? Y vaya que lo ganaron, ¿no es cierto? Que se saqueó lo que nosotros llamamos América Española. Todos los tesoros y todas las culturas fueron sometidos y destruidos y saqueados, ¿no? Lo que quiere decir que uno se pregunta claramente qué estamos celebrando el 12 de octubre. 500 años de qué, dicen algunos. Sí, en aquel momento salieron incluso canciones, ¿no? ¿Qué es lo que tenemos que recordar? Ahora, uno puede decir, bueno, la ley de la historia y de los hombres ha sido así, las culturas han chocado y las culturas más poderosas sometieron a las otras. Bueno, perfecto, si los queremos ver así, veámoslo así, y creo que seríamos mucho más realistas, ¿no? Pero yo creo que hay una gran culpa de los conquistadores. ¿Y por qué creo que hay una gran culpa de los conquistadores? Porque no nos olvidemos que el trasfondo de todos los conquistadores era un trasfondo cristiano. Y que la conducta de los conquistadores en América Latina distaba mucho de ser cristiana. ¿No es cierto? Distaba muchísimo de ser cristiana. Entonces creo que ahí es donde hay una doble culpa, ¿no? Hay una culpabilidad mayor. ¿Por qué? Porque cuando yo soy cristiano, tengo que saber lo que es el prójimo y tengo que saber cómo es la forma de relacionarme con el prójimo. Y España dejó que los más codiciosos de sus hombres vinieran aquí para llevarse lo que eran los tesoros de América. Y tenemos que decir que los puertos que ellos establecieron en América eran todos puertos de saqueo. Era bajar, juntar y llevar a Europa, ¿no es cierto? Creo que la hazaña de Colón queda fuera de toda duda. Cuando estuve en Barcelona, tuve oportunidad de subir a lo que es la réplica de la Santa María, y uno piensa cuando está allí en ese barquito cómo se animaron, ¿no? Cómo se animaron, o eran totalmente inconscientes o cómo se animaron, porque realmente a uno no le da gana de hacer 2 metros con un barco como ese. Yo creo que está fuera de toda duda de que fue una proeza, ¿no es cierto? Pero
una proeza desde el punto de vista náutico, pero creo que desde el punto de vista civilizador hubieran podido encontrarse las dos culturas en una forma diferente. Tal vez en el próximo bloque podemos recordar algunas cosas de cómo se encontraron estas dos culturas. Ya venimos aquí en Tierra Firme, estamos mirando esta fecha especial en nuestro calendario, lo que es el descubrimiento, el 12 de octubre, el Día de la Raza. Ya volvemos. Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial. Estamos echándole una mirada a nuestra Latinoamérica desde su historia, desde su inicio, de alguna manera, en lo que es la civilización occidental, con el descubrimiento de América, y estábamos señalando hechos importantes, queríamos señalar hechos importantes en este proceso en que Cristóbal Colón llegó y desembocó todo un proceso que aceleró un encuentro con toda Europa, que llega a ser lo que hoy tenemos como herencia nosotros. Yo creo que no hay que caer en la visión maniquea o demagógica de la historia, que pretende ver aquí a nativos viviendo en un paraíso bucólico, de paz y angelical, y que es perturbado por unos señores malos que vienen de Europa, ¿no es cierto? En todos lados donde hay hombres hay corrupción, y en América había hombres y también había corrupción. No ignoro tampoco, como decíamos en el bloque anterior, que cuando entran en colisión dos culturas se producen estos choques. Lo que yo digo es que el Señor dijo, todo aquel a quien se le ha dado mucho, mucho también se le demandará. Y entonces, si traían a Jesucristo, y si Jesucristo era un poco el centro de la conquista, y la fe era el objetivo, ¿no? Yo no dudo en la sinceridad de Isabel de Castilla y de Fernando de Aragón cuando manifestaban su voluntad de que los nativos fueran evangelizados y tratados con caridad cristiana. Lo que pasa es que la realidad que vivió América nada tenía que ver con las declaraciones de Isabel de Castilla y Fernando de Aragón. Era totalmente distinta, ¿no? Prevaleció más la espada que la cruz, sin duda. Claro, porque los que llegaron acá eran aventureros que corrían detrás del oro y a su paso sembraban el despojo y sembraban la muerte permanentemente, ¿no? Ahora, hay que reconocer también que hay hombres que levantaron su voz contra eso. Y recordemos, por ejemplo, a Fray Bartolomé de las Casas, que fue inclaudicable, ¿no es cierto?, en esto. Y antes que el Fray Antonio Montesinos, que parece ser uno de los que inspiró a Fray Bartolomé de las Casas, en el 21 de diciembre del año 1511, y fijémonos que estamos a menos de 20 años, a 18 años del descubrimiento, en una famosa homilía, él decía: ¿con qué derecho y con qué justicia, le decía a los conquistadores, tenéis en tan cruel y horrible servidumbres a aquestos indios? ¿Con qué autoridad habéis hecho tan detestables guerras a estas gentes que estaban en sus tierras mansas y pacíficas, con muertes y estragos nunca oídos? ¿Cómo los tenéis tan opresos y fatigados sin darles de comer ni curarlos en sus enfermedades? Por los excesivos trabajos que les dais, se os mueren,
y por mejor decís los matáis por sacar o adquirir oro cada día. ¿Estos no son hombres? ¿No tienen almas racionales? Es una humildad tremenda la de él, que está haciendo una denuncia, y una denuncia grave. Lo que quiere decir que cuando miramos, si tenemos que mirar todo, miremos primero, creo en la buena intención de los reyes, sí. Creo también que había hombres que trataban de defender esto, pero creo que la inmensa mayoría se dedicaba al saqueo. Claro. Y esto tuvo su epicentro el 16 de noviembre del año 1532, cuando en la plaza de Cajamarca, en lo que es hoy el Perú, hizo su entrada Atahualpa, el jefe supremo del imperio incaico, seguido por su séquito para dialogar con Francisco Pizarro, que fue acompañado por un sacerdote, por Vicente Valverde, ¿no? Ahora, el Valverde apeló a la autoridad de la Biblia y le requirió que se sometieran incondicionalmente al rey español, un monarca extraño para Atahualpa y lejano, y además a un dios al que ellos tenían que someterse por la fuerza. El Inca contestó que no sería vasallo de ningún rey y quiso conocer el origen de la doctrina que predicaba Valverde. Valverde le entregó una Biblia en latín. Ahora, a alguien que no leía latín y que nunca había visto un libro, le dijeron, ahí está la base. Cuando Atahualpa tomó el libro, para él un objeto totalmente exótico, ese libro, lo arrojó al suelo. Bastó ese gesto para que lo acusaran de blasfemia, lo apresaran y lo condenaran a muerte. Pero lo notable de esto es que el Inca pactó para conseguir su libertad. Y los conquistadores simularon aceptar el pacto y se apoderaron de un fabuloso tesoro. Queda hoy todavía la habitación donde él puso la mano y le dijeron que la llenara hasta donde alcanzaba la mano, 2 veces de plata y 1 vez de oro o una cosa así. Les dieron esos bienes y sin embargo lo mataron igual. Y Atahualpa no era ningún ignorante. Dice que con sus carceleros jugaba al ajedrez. ¿Qué te parece? ¿No es cierto? No estamos hablando de lo que a veces la imaginería popular ha hecho. Estamos hablando de un hombre que tenía una cierta, tenía una cultura, era el resultado de una cultura. Uno de los clásicos escritos sobre la conquista se debe a un hombre que militó mucho dentro de la fe cristiana en el Perú y en América Latina, que se llamaba Juan Mackay. Juan Mackay escribió una obra que yo creo que es fundamental, que se llama El otro Cristo español, para analizar un poco la fe. Y él dice en ese libro, lo que los indios inteligentes pensaban de esta clase de religión resalta en las palabras del orgulloso cacique cubano Atuey. Este intrépido jefe, al ser condenado a ser quemado vivo, recibía la exhortación de su confesor a convertirse e ir al cielo. ¿Hay cristianos en el cielo?, preguntó el cacique. Ante la natural respuesta afirmativa contestó, no quiero ir a un paraje donde pueda encontrarlos, ¿no? Entonces, es decir, yo creo que ese cuadro pinta lo que realmente era, ¿no? Lo que quiere decir que es comprensible que muchas veces los pueblos de esta tierra renegaran de la fe, ¿no? Y no solamente eso, porque esto se prolongó en el tiempo, y cuando se formaron las repúblicas, los indígenas quedaron totalmente relegados. Hay un famoso historiador y indigenista peruano también, en general los indigenistas están muy vinculados al Perú, que se llamaba Luis Valcárcel, que tiene un libro que se llama Tempestad en los Andes, analizando todo esto, que él dice, para el campesino indio, toda relación con el Estado y la sociedad se resuelve en obligaciones. Y estamos hablando del siglo XX, ¿no? Y él dice, el campesino indio carece de derechos. Sin embargo, ante la Constitución y los códigos, es jurídicamente igual a sus opresores. Y esto es lo que se ve en toda América Latina. Que aún hoy, a pesar de que se reza la Constitución y las leyes, que son iguales, hay una discriminación tremenda, pavorosa, contra los descendientes de los verdaderos dueños de esta tierra. Y yo creo que esto habla muy mal de nosotros y habla de nuestro racismo también, porque hay un hibridaje notable en América Latina, el criollo que desprecia al indígena como si fuera un ser inferior. Hasta 500 años después.
contra las leyes, lo que quiere decir que hay un divorcio. Las leyes dicen una cosa, pero la realidad está diciendo otra. Creo que esto nos tiene que hacer pensar y nos tiene que hacer pensar mucho. En primer lugar, en qué significa realmente ser cristiano. Los que llegaron acá eran cristianos, pero ¿qué clase de cristianos eran? ¿No? ¿Ser cristiano es simplemente haber cumplido 4 o 5 ritos o es vivir como cristianos? Estos eran cristianos cuando mataban, saqueaban, destruían, violaban, ¿no? ¿Estos eran cristianos? Entonces yo creo que la conquista de América nos lleva a pensar qué es la verdadera fe cristiana. Juntamente con ellos aparecieron, sí, los que los defendían, los que se comprometían, los que trataban en alguna forma de elevarlos en su condición. Yo recuerdo en el sur de Paraguay, en el norte de Argentina, los jesuitas, por ejemplo, las misiones jesuíticas que fueron grandes y que realmente les enseñaban trabajos artesanales para que pudieran progresar y les permitían el progreso como pueblos y como naciones. Creo que ha habido muchos de ellos. Tal vez esos sean los verdaderos cristianos, no los otros. Pero lamentablemente los que dejaron la impronta son los otros. Sí, sí. Creo que tenemos que volver a revisar todo esto, que tenemos los que profesamos la fe cristiana que poner con todas las letras qué es lo que entendemos como cristianismo y que tenemos que pensar en que nuestros hermanos de esta tierra no pueden seguir siendo discriminados como lo han sido hasta el día de hoy. Hay que revertir esto, porque si no, no merecemos llevar el nombre de cristianos. Los grandes músicos en tierra firme. Mientras escuchábamos de Corelli el concierto grosso en do menor, espero que este tiempo nos haya servido para pensar en esto que es el Día de la Raza, en esto que es el encuentro de culturas, de mundos, de civilizaciones, de la manera tremenda que se desató todo este proceso y la expresión de la fe en medio de estas circunstancias y cómo llega a límites muy peligrosos en lo que hoy estamos heredando tal vez como consecuencia de esa manera de integrar mundos tan diferentes. ¿Qué opina al respecto? Nos encantaría que visite nuestro sitio de internet donde va a encontrar el audio de este programa una vez más en MP3 o para escucharlo en línea con su reproductor de audio o como usted quiera utilizarlo, bajándolo a su sistema, como decíamos recién. También opinando en el foro de Tierra Firme, escribiendo también para que otros lean sus opiniones y con una gran cantidad de otros materiales que están a su disposición. www.tierrafirmertm.org. Una vez más, www.tierrafirmertm.org. Por correo electrónico, tierrafirme@transmundial.org, tierrafirme@transmundial.org, o por carta, Tierra Firme, casilla de correo 5051, Montevideo, Uruguay. Nosotros
quedamos aquí esperando su interacción, que nos encanta saber de ustedes y cómo piensan al respecto de todas estas cosas que vertimos al aire por esta emisora. La próxima semana, el próximo encuentro, volveremos con nuevo brío, con nueva fuerza, para presentarle una vez más Tierra Firme.